¿Quién no creció con El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado o el inconfundible Doctor Chapatín? Si fuiste niño en Latinoamérica o incluso en otras partes del mundo, seguro tuviste alguna carcajada gracias al universo creado o inventado por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, mencionaba, fue un actor, comediante, escritor, cantante, compositor, etcétera. Era un multichambas de México. Sus series se hicieron muy famosas por su buen humor, inocente, pero a la vez ácido, muy acorde quizá a la época, a las costumbres de aquel México, a la sociedad de aquel México de esos tiempos, incluso cuestionable. Hemos notado que el doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero dos de 14. Ándale. A propósito, aquí tengo un programa que dice así, avergüénzome ver, doctor Chapatín, enamorar niñas menores de edad. Falso. Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? Pero es un hecho que si vuelves a ver alguna serie de Roberto Gómez Bolaños, te saca unas sonrisas, es divertido, más allá de si el humor es adecuado a la actualidad o no, pero es aceptable. Y pues, ¿qué creen? Pues Chespirito volvió a la pantalla y sí, otra vez se encuentra en emisión, pero ahora como en forma de docuserie o serie dirigida por uno de sus hijos, arrojando datos, información sobre la otra cara de la luna, eso que no se vio, eso que nadie supo, y ahora está dramatizado en una de las plataformas de streaming más conocidas. Voy a señalar que Roberto Gómez Bolaños no se llama Roberto Gómez Bolaños en la serie y Florinda Mesa tampoco se llama Florinda Mesa en la serie. Hay varios matices que se manejan dentro de esta docuserie. Uno de ellos es que se cree, y bueno, tiene sentido, que su hijo está haciendo quedar mal tanto a Florinda como a Chespirito. ¿Por qué? Porque bueno, Chespirito abandonó prácticamente a sus 6 hijos por irse con la otra, que ya más adelante hablaremos de eso. Pero el punto aquí es de que parece que hay un resentimiento al respecto y por eso se ven de esta manera, a lo mejor muy hostiles, a lo mejor, digo, así está dramatizada al final de cuentas, y vamos a hablar precisamente un poquito nada más de lo que es eso, de lo que se está presentando el hijo. ¿Qué es lo que ya se sabe? Bueno, se sabe que hubo un conflicto con Carlos Villagrán, alias Kiko. Uno de los motivos fue de que Carlos Villagrán dejó El Chavo del Ocho por diferencias creativas y también personales con Chespirito. Una de las personales pues era básicamente que Florinda Mesa estaba detrás de Carlos Villagrán, entonces bueno, por ahí algo de celos, el macho alfa, el león, es mía, es tuya, préstamela. Entonces por ahí es parte de... Y en cuanto a lo creativo, Villagrán afirmaba que él había creado parte del personaje de Kiko, que él lo había personificado, lo había perfeccionado y quería llevárselo a otros programas. Y por supuesto, Chespirito, como creador oficial de este personaje, pues no lo permitió. Que yo ahí tengo como que algunas dudas, no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro. Creo que ambos tuvieron razón hasta cierto punto. Pero como resultado, Carlos Villagrán tuvo que modificar el personaje para usarlo en otros shows y la relación entre ambos se fue fracturando durante todas esas décadas. Dentro de esos shows estaba el show de Federico, que se había ido junto con Ramón Valdés, donde prácticamente plagiaban el humor y incluso los chistes, los escenarios, las escenas como tal de una vecindad, ¿no? Humilde y demás, de un personaje inocente menor, haciendo chistes, fastidiando, molestando, poniendo gorro a Ramón Valdés, que era otro personaje. Bueno, que en esta serie cumplía con otro personaje y fue un fracaso total. De hecho, se grabó, según yo, en Venezuela, por allá. No tuvo mucho rodaje porque estaba un poco quemada la idea, un poco forzada, y sobre todas esas polémicas, creo que el escenario no favoreció mucho a Carlos Villagrán. También tuvo un distanciamiento con Ramón Valdés, que para muchos es conocido como una persona que, aparte de ser muy amigable y con una sangre muy liviana, pues también era alguien de códigos, alguien que se regía por unos valores imponentes, importantes, y que si bien algo no le parecía, él automáticamente decía no me gusta esto no me está pareciendo, y se distanciaba. Bueno, eso es lo que se sabe de su persona, porque todos hablaban bien de él. Y aunque fueron muy amigos, Ramón Valdés también se alejó por razones similares a las de Carlos Villagrán. Se dice por ahí que Chespirito favorecía mucho a Florinda Mesa, tanto como en decisiones de producción como de creatividad, lo cual causaba roces entre los demás personajes o los demás actores. Ramón y Carlos Villagrán estuvieron separados de Chespirito y, como ya había mencionado, hicieron sus programas fuera de. Y bueno, el tercero en discordia en la vida de Chespirito pues fue nada más y nada menos que doña Florinda Mesa, o bueno, Florinda Mesa, como es conocida en la vida real, a como es llamada en la vida real. Roberto Gómez Bolaños, durante todo su rodaje profesional, una vez ya coincidiendo con Florinda Mesa, pues empezaron a comenzar una relación amorosa, mientras aún estaba casado. Obviamente la relación fue señalada como causa de tensiones dentro del elenco, por eso había ya como que esos roces, esas colisiones de ideas, de personalidades. Lo peor es que estaba afectando internamente como fuera de.
Tomando en cuenta, repito, que Roberto Gómez Bolaños estaba casado y tenía nada más y nada menos que 6 hijos, que doña Florinda cínicamente en una entrevista dijo que Roberto Gómez Bolaños tenía nada más y nada menos que 7 defectos, los cuales eran 6 hijos y una esposa. Entonces, ahí ya les hablo un poquito de lo que es Florinda Mesa. Tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defecto. Claro, Pero entonces... hijos maravillosos, ¿cómo pueden no? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿o no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Hubo que... Roberto Gómez Bolaños empezó a darle más protagonismo a esta señora, a esta mujer, y no les empezó a parecer a los demás del elenco. Después se casaron oficialmente en el 2004, ya con más de 25 años juntos. Pero bueno, las formas, creo que está ahí. Está en las formas en las que se dio el imponerse, el cegarse con el amor, el separar la relación de lo profesional. Entonces creo que fue en decadencia todo esto, y en su última etapa como El Chavo del Ocho, que si te pones a pensar pareciera que El Chavo del Ocho estuvo muchos años en producción, pero en realidad no. Estuvo mucho tiempo en emisión, que es diferente, por estas discrepancias que fueron creciendo gracias a la relación principalmente entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Como les digo, esta relación inició incluso cuando Roberto Gómez Bolaños estaba con Graciela Fernández, que es el nombre de su esposa, y obvio fue criticada por ser extramarital al inicio. Además, dentro del elenco se veía esa influencia excesiva de parte de Florinda, viéndose reflejado en el protagonismo que se le daba a doña Florinda, que es la vecina esta molesta que existía en la serie, en el show del Chavo del Ocho, y fue señalada esta mujer como una figura dominante en la vida y en la carrera de Roberto Gómez Bolaños. Y eso se ve plasmado incluso en entrevistas, se ve manipulación, se ve incluso temeroso Chespirito a la presencia de ella. Y bueno, como contraste ves algunos videos de él hablando solo, siendo entrevistado, y se ve tranquilo, se ve de buen humor, pero cuando está Florinda Mesa, cállate, es como que... Entonces, mientras contesta. Sí. ¿Sí? ¿Está contestando ya? Sí. ¿Sí les estás contestando? No te oigo. Todavía ahorita no. Pues no te oigo. Como que tanta creatividad, tantas palabras por decir, tanto que expresar, tantos consejos, tanta sabiduría se veían mitigados porque estaba esta señora ahí a un lado y lo corregía. Así no se dice, o no se dice aquello, o Chespirito esto, y ella respondía. Incluso hay varios videos donde entrevistadores con sarcasmo decían, sí, ahorita te pregunto, o sí, estoy hablando con él, o sí, hacían ese tipo de juego porque estaban fastidiados de que ella interviniera en cada cosa. Y por ahí les voy a dejar unos fragmentos ahí un poco polémicos. Lo que hacías lo hacías para vivir, pero ahora por lo que hiciste vives. ¿Se complicó el matrimonio? Pues fíjate que a mí nunca se me ha hecho difícil el matrimonio para empezar. Ahorita te pregunto a ti, Roberto. Otra polémica muy importante fue el fallecimiento de Roberto, que justamente Carlos Villagrán en una entrevista dice que le parece curioso que una vez que fallece al siguiente día ya estaba todo preparado para un homenaje. Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. No te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo. Para rendir tributo. El Estadio Azteca ya estaba separado, ya había una coreografía de por medio, ya había miles de trajes del Chapulín, del Chavo, había pelotas, había chipotes chillones, había muchas cosas, había mucha producción, ya estaba todo bien hecho y según se había muerto recién. Entonces la teoría de Carlos Villagrán dice que él ya había muerto unos días antes o quizá unas semanas antes para que pudiera haber este tiempo de preparación de homenaje, porque si mal no recuerdo, yo estaba pequeño pero recuerdo haber visto el funeral y va el cuerpo recorriendo el Estadio Azteca y total va recorriendo todo México, toda Ciudad de México, y eso es una teoría que se sospechaba y que ya incluso entre las contradicciones de las entrevistas que le han hecho a Florinda Mesa, ella dice que Roberto falleció en ciertas fechas, pero la fecha que se había señalado al público era otra fecha. Entonces ahí es donde entran esas dudas que probablemente sí haya estado ya planeado, ya había fallecido anteriormente y se planeó precisamente para darle una despedida pues adecuada de un personaje. Después del fallecimiento en el 2014, pues Florinda quedó como vocera y protectora del legado, lo cual también obviamente ha sido motivo de críticas por parte de los excompañeros y así como del mundo de la farándula, y todo el mundo lo considera que no se ha presentado una justicia como tal, o que ella no es la portadora que realmente represente lo que era Chespirito. De este tema se puede indagar mucho más, es un tema muy polémico de décadas, de generaciones, que probablemente lo vio tu abuelita, tu mamá, tu bisabuela, tus tíos, tus primos, tú, y fíjate, el legado ha llegado tan lejos que aún no se ha terminado, aún sigue en algunas plataformas de streaming, aún sigue saliendo el Chavo del Ocho animado, una caricatura de Chespirito, incluso hay una skin del videojuego de Fortnite que hace alusión al personaje del Chapulín Colorado. También en un anime japonés que se llama One Punch Man también hay un personaje, un superhéroe que hace alusión al Chapulín Colorado. Entonces ese legado aún sigue en pie. El detalle es de que se interpreta que no está siendo bien
representado por esta señora Florinda Mesa, que a día de hoy, al salir la docuserie por parte del hijo de Roberto, ha habido todavía más polémica, se revivió esa llama y Florinda Mesa ahorita está desatada, a pesar de que ya es una señora grande, ella va con todo y va tirando, y los hijos igual. Entonces está ahí picante, está bueno, está interesante. Vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Para mí está curioso, está interesante, pero no sé, díganme ustedes qué opinen, si lo ven como una bonita vecindad o una maldita vecindad, porque es muy cierto que Florinda Mesa aprovechó muy bien sus atributos físicos, quizá también sus atributos cognitivos para poder manipular tanto a Enrique Segoviano, que fue uno de los principales productores al inicio, tanto a Chespirito y a Carlos Villagrán. También se dice por ahí que le coqueteaba a Ramón Valdés, también se dice por ahí que coqueteaba con el profesor Girafales. Entonces era una mujer coqueta, y si ustedes ven fotografías de ella, pues sí, era una mujer guapa también, era más joven que la mayoría. Entonces creo que fue la tercera en discordia en muchas cosas, tanto en la amistad con Carlos, tanto en la amistad con Ramón, tanto en la amistad con Enrique Segoviano, tanto en la relación que tuvo con Graciela Fernández, su ex esposa. Florinda Mesa estuvo en todo literal, hasta en la sopa le salió al Chespirito, y ahí llegó, y aquí quedó, y se fue así. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto.